días a todos. Vamos a concluir casi. Nos queda todavía un pequeño recorrido. Queremos terminar tomando la cena del Señor. Algunos llaman la última cena, pero esa es la que tomó el Señor. Pero el Señor desde allí mismo dijo: cada vez que partáis el pan, cada vez que toméis de la copa, recordad que yo he muerto y he resucitado. ¿Sí? Entonces, para nosotros no es la última. Para ellos fue la última, con sus discípulos, Jesús, pero para nosotros no es la última. La verdad que es muy difícil, por lo menos yo lo digo por mi parte, hacer como una recopilación de todo lo hablado. Sería imposible, vamos. Ni la inteligencia artificial esa que ahora de moda lo puede conseguir. Porque eso no lo puede captar una máquina, ni un algoritmo. Eso se escapa, porque por encima de una conciencia hay otro mayor, y ese es Dios, ¿verdad? Y Él está, como decía alguien ayer, no me acuerdo, a donde subió Pablo, dice que no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, es un misterio, ¿cómo fue? Dice, pero fui al tercer cielo. Dice, bueno, ¿y dónde está el tercer cielo? Pues está, porque si un apóstol lo dijo y fue inspiración del Espíritu Santo de Dios, hay un tercer cielo. Es el nombre que le damos, pero vemos uno, vemos el firmamento, pero después del firmamento está la eternidad, que es también así como está escrito, la eternidad. Y dice que él recibió revelación. Pablo no estaba junto con Pedro ahí y le fueron transmitidas la doctrina, el evangelio. Él por mucho tiempo luego fue a verles y encima tuvo ahí un pequeño percance con alguno de los hermanos y era la iglesia. Él tenía una revelación que se la dio Dios mismo en ese lugar, que lo conocemos como el tercer cielo, ¿sí? Entonces, bueno, recopilar todas estas cosas es muy difícil, pero a cada uno Dios nos ha dado algo. Nos ha dado riqueza del mundo venidero. ¿Habéis oído esta palabra, este texto? Riquezas del mundo venidero. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? De parte de Dios. Y esas riquezas las estamos recibiendo del mundo venidero, del siglo venidero. Cuando estemos en los cielos entenderemos. Dice, todos queremos ver a Dios. Dios, imposible. Es una forma de hablar. Porque Dios dice que Jesús será la imagen del Dios invisible, no se le puede ver, pero va a ver, no sé cómo va a ser, pero le vamos a ver. Dice, cuando le buscamos, le veremos cara a cara, estaremos en su presencia, delante de él, delante de él. Y ahora dice, buscadme. Dios nos ha perdido. No es el sentido de la búsqueda lo que está diciendo como si alguien estuviera perdido. Lo que está diciendo es, ponte cara a cara conmigo, ponte en mi presencia. Eso es lo que está diciendo, búscame. Y cuando buscamos a Dios, lo que estamos haciendo es ponernos delante de Él. Y Él se manifiesta. Y no le vemos, pero por la fe y por lo que Él derrama sobre nosotros, sentimos que Dios está aquí. ¿Sí? El lenguaje bíblico, no hablo del idioma. Hay un idioma original que es el hebreo y partes en arameo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hay un idioma que es el griego, un griego antiguo, ¿vale? Pero hablamos del lenguaje, que no tiene nada que ver. El lenguaje bíblico es un lenguaje poético, profético y simbólico. Y esto lo tenemos que tener así en nuestra mente, poético, profético y simbólico. Esto es lo que leemos, este es el lenguaje de la Biblia. Entonces nos encontraremos poesía, nos encontraremos profecía y nos encontraremos simbolismo. Y todas estas cosas con el tiempo vamos sabiendo lo que nos encontramos en nuestra lectura.
Entonces, es mucho lo que para almacenar todo esto, pero tenemos la Escritura para podernos guiar, ¿vale? Yo digo esto porque tengo 1000 apuntes. Cuando Dios me dio este versículo, y los dígitos no es que yo lo añadiera, es que era el propósito a quien iba dirigido. Porque luego si vemos en ese mismo capítulo, en un versículo sí que empieza con esto, con hijitos, ¿ves? Pero yo ahí lo puse de esta manera, Dios lo permitió, para que viéramos a quién iba dirigido. Pues en ese momento yo empecé también, dije, bueno, voy a introducirme en este versículo. Lo había leído pues miles de veces. Bueno, a lo mejor no tantas, pero unas cuantas, muchas veces. Pero cuando entras en el lenguaje bíblico, nos encontramos qué es poético, qué es profético, qué es simbólico. Bueno, pues habría que mirar a ver qué clase de lenguaje está usando Juan. Posiblemente profético. Es algo que nos está avisando, es un mensaje de parte de Dios. Es un mensaje, es profecía. No la usanza del Antiguo Testamento, pero sí la usanza del Nuevo Testamento, donde dice que hay profetas, hay maestros, hay pastores y hay pues, evangelistas. En esto son mensajes de parte de Dios. Escrito está, ¿vale? Entonces, bueno, yo he ido mirando, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que muchos de los hermanos han ido, ¿ves?, pasando y clavándose ahí en estos versículos. Digo, no voy a ir yo y voy a ir otra vez a lo mismo, que podría ser. Pero yo que con 2 veces ya, o más de 2 veces, han empezado ahí con el, dije, bueno, pues digo, qué bien, así ya no tengo ni que hablar ni que salir, porque ya los hermanos han dejado bien claro de qué va todo este asunto. Pero siempre hay algo, siempre hay algo. Y lo que yo dije, bueno, pues es que no tengo nada muy en claro, pero cuando buscas, ¿qué ocurre? Que hallas. Y la palabra de Dios viene de repente, de repente. O sea, el estudio, los seminarios, ¿cómo vienen? Estudios por años, ¿no? Y parece que al final te vas enterando de algo. Pero la palabra de Dios no actúa de esa manera, actúa de repente. Y hay una revelación y nos da un entendimiento. Yo quería hablaros de la autorización, porque no todos tenemos autorización para hacer esto o para hacer aquello. No me voy a extender mucho porque yo normalmente lo que hago, yo tengo los apuntes que es un caos. Cuando yo los ordeno, ya no me entero. Hay que ser raro para esto, ¿eh? Pero cuando yo voy pa un lado, con lápiz, con boli, bueno, pa donde pillo. Fíjate, esto es un acta de la asamblea de última, pero él está escribiendo con lápiz y con todo. Pero yo creo que me entiendo, y cuando no me entiendo lo que hago es no mirarlo y me dejo llevar por el Espíritu Santo, ¿eh? Porque empiezo así, a mirar así, digo, ¿ya dónde está esto? Digo, déjalo, porque está escrito así, por un lado, con letras diferentes, pero yo ahí me entiendo, ¿vale? Entonces, autorizados. Vamos a tomar la cena del Señor. No todo el mundo, Dios le ha dado esta autorización. Es importante. Cuando nos juntamos un grupo que no todos sabemos quiénes somos los que estamos y se nos presenta este momento, siempre es bueno dar una cierta explicación y un por qué sí y un por qué no. Te levantes y tomes. Se encargará Peso de dar un pequeño resumen de cómo hacerlo para que tengamos claridad de todo esto.
Pero yo, aparte de esta autorización, en este punto, ayer os decía que ¿cuáles son los levitas de este tiempo? Los que leemos la Biblia y tenemos un cierto conocimiento, había una tribu, porque es así, no una tribu como a veces entendemos las tribus, ¿no? Pero sí una descendencia de un hombre que se llamaba Leví, y de ahí descienden los levitas. Y ellos tenían un trabajo muy concreto, y ellos tenían la autorización de Dios para tocar las cosas sagradas. Nosotros, por la sangre de Cristo, tenemos autorización a las cosas sagradas. Autorización, cuidado. A veces no estamos autorizados para algo y lo hacemos. No hay bendición, hay imposición. Hay porque yo lo veo así y se hace. Hay que tener cuidado, y sobre todo en la iglesia. En la iglesia hay que tener cuidado, porque no es que un hombre dé la autorización de algo, no va por ahí, aunque se puede hacer, y puede haber nombramientos de distintos cargos en la iglesia, pero nunca por cuenta propia. Por cuenta propia es muy peligroso. Vamos a leer unos versículos donde un hombre tocó el arca del pacto. La tocó. Pero este hombre no tenía autorización para hacerlo y lo hizo, pues a lo mejor por instinto y sin ningún tipo de maldad. Pero había una autorización y el que se salta esta autorización comete un error y puede salir mal parado. ¿Vale? Vámonos al libro de las Crónicas, al primer libro de las Crónicas, y en el capítulo 15 vamos al versículo número 1. Bueno, es pronto, creo, ¿no? Son las 12:30, creo. Sí. Libro de las Crónicas, capítulo 15, y versículos del 1 al 3. Bien, y comenzamos a leer que dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló, dice, un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Era el Señor el que dio la autorización, el que eligió y autorizó a que estos hombres pudieran manejar el arca, pero no podían manejarla de cualquier manera, había unas instrucciones, y es que se saltaron las instrucciones, ¿vale? El arca tenía que ser llevada, tenía unos aros de oro, donde una vara entraba por cada uno, por cada lado, y se llevaba al hombro. Estas eran lo que había que hacer. Esto no podía ser de otra manera. Por eso digo que cuando hay una autorización, también hay que tener la manera de llevar a cabo lo que vamos a hacer, aun con autorización. Porque muchas veces hacemos cosas en la iglesia y demás, porque se hacen, porque es... pero hay que hacerlas bien, dentro del orden de cómo Dios las ha establecido, lo más similar. Porque claro, hay cosas que están escritas hace mucho tiempo, ha habido interpretaciones de esto y de aquello, que dice, bueno, ¿y cuál es lo verdadero? Intérpretes de la Biblia de siglos pasados, algunos más modernos, pero el Espíritu es eterno y es el que da la revelación en el momento y adecuada
y sin error. Entonces, cuando estudiamos y leemos la palabra de Dios, hay que encomendarse al Espíritu Santo. Y Él es el que va a aclarar la Escritura, ¿vale? Yo no digo que no haya cierta ayuda y consultemos ciertas ayudas y demás, pero sobre todo encomendarnos al Espíritu Santo, que es el que nos da la revelación. Seguimos leyendo perpetuamente. Dice, y congregó David, dice, a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca del Señor a su lugar, el cual le había preparado. Dice que reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Los hijos de Aarón eran sacerdotes, no curas. La versión universal católica no es el reflejo del sacerdocio. Somos nosotros sacerdotes, los hijos de Dios. No en esa manera, ¿verdad? No es una fiel representación, ni mucho menos. Ahora dice 4. El 5. De los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120. Dice, de los hijos de Merarí, Asaías, el principal, y sus hermanos, 220. Bueno, y aquí nos hace un resumen, pero a lo que yo iba. La autorización la tenían ciertos hombres, cierta tribu, ciertas personas. No eran todos los que se podían encargar de las cosas sagradas. Allí no se podía acercar nadie. Acercarse al arca sin la autorización, sin el sí de Dios, era peligroso. Dice, bueno, pues qué estructura tan rígida, que si va con una buena intención, ¿no? Este es el buenismo de la humanidad. Si, dice, pues hombre, que muriera por tocar, hombre, ay Dios, Señor, te has pasado. Ese es el pensamiento humano. El que tiene la fe de verdad entiende. Y necesitamos la fe para poder entender, porque la fe verdadera nos ayuda a entender. Y entenderemos por qué pasa esto, ¿vale? Vamos a leer en el segundo libro de Samuel. A ver. Si quieres ves poniéndolo allí porque... Samuel, capítulo 6, versículo 6. En el segundo libro de Samuel, 6, versículo 6. Y dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza, y este es el hombre que hablábamos, dice, extendió su mano ¿hacia dónde? Al arca. No es que puso sus manos, sino que tocó el arca de la presencia de Dios. Y la sostuvo. Dice, porque los bueyes, ¿qué pasó? Tropezaban. Aquí hay otro error. El arca, dijo Dios, que no se podía transportar de esta manera. Ni en carros, ni mucho menos. Tenía que ir al hombro, como él dijo. ¿Bien? Dice, y el furor del Señor se encendió ¿contra quién? Contra Uza. Señor, eres injusto. Se va a caer el arca a donde tú te manifiestas. Pues este hombre ha reaccionado rápido, pero este hombre también tenía que saber. Fue antes el impulso que lo que Dios manda. Y a veces estos impulsos, vivir por impulsos, nos cuesta disgustos. Y tocamos sin autorización, por un impulso, por una corazonada,
¿Qué aprendemos? ¿Qué aprende el liderazgo? A ser paciente, a esperar en Dios, a acudir a Dios para todo, a no aventurarse, a no decir, ya lo sabemos, esto lo hemos hecho 100 veces. ¿Cuántas veces hemos tomado la cena del Señor? Muchísimas. Pues cada vez hay que tener la misma precaución, de que no sea algo ligero ni liviano. Por eso siempre nos vemos en la obligación de explicar y de decir, cuidado si no tienes esta autorización del Señor. Ahora estamos en el antiguo pacto, pero nosotros vivimos en la dispensación nueva del Espíritu Santo. Somos pueblo nuevo. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué es nuevo? Porque ha nacido de nuevo. Entonces aquí vemos que hay una sombra de la presencia de Dios que se traslada hasta el Nuevo Testamento. Hemos oído hablar de la sombra y la figura del Antiguo Testamento, que se cumplen en la persona de Jesucristo. Todos los utensilios que había en el lugar santo, ¿verdad?, son sombra del que había de venir. Es muy bonito y es muy importante. Dios ya estaba advirtiendo, hablando, preparando la venida del Señor. Los profetas, decía José Antonio, dice, tengo un don, dice, de tocar las narices, es una manera de hablar, ¿no? Y los profetas eran estos hombres que iban a los lugares, a los pueblos, y la gente no les quería, porque cuando se acercaba un profeta, llevaba un mensaje de parte de Dios y sobre todo eran mensajes de arrepentidos. Lo estáis haciendo mal, el Señor va a juzgar. Eso no se quiere oír. Eso te fastidia que te lo digan. ¿Ves? Y estos profetas les mataban. Jesús lo dijo, ¿cuántos habéis matado? Dice, sobre vosotros los fariseos va a caer la sangre desde Abel hasta Zacarías, a donde acaba el Antiguo Testamento. Dice, no, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo de los profetas, no lo habríamos hecho. Y Jesús le dijo, habréis hecho lo mismo. Lo mismo. O sea, el profeta es el hombre que lleva el mensaje y habla de arrepentimiento. Y de la otra cosa que hablaba era de la primera venida de Cristo. Por eso Isaías, que alguien comentó, tiene una perfecta descripción del varón de dolores. ¿Cómo lo sabía? Lo mismo que estos hombres necesitaban revelación, nosotros ya no, porque somos la Iglesia, los preferidos del Señor. De eso nada. Necesitamos revelación. Revelación. Y el hombre de Dios es instruido por la misma palabra. La palabra instruye al hombre de Dios. Somos instruidos. Entonces, las necesidades a veces parece que varían, pero no varían. Dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle el verdadero sentido. Dice, oísteis decir, pero yo ahora os digo. O sea, no ha cambiado nada, todo ha ido a un lugar mucho más real. Real por causa de la muerte y la resurrección de Cristo. Lo otro era real. Venía el sumo sacerdote una vez al año, este hombre elegido, autorizado, pero tenía que ir en puro orden con Dios. ¿Por qué? Porque en cuanto se acercaba a la presencia de Dios, y esto se puede trasladar aunque esté en el Antiguo Testamento, son palabras que trascienden a nuestro tiempo. Iba amarrado con una cuerda. Y no porque se fuera a escapar, sino porque como este hombre entrara en pecado, caía inmediatamente muerto, fulminado. Y lo tenían que arrastrar porque nadie podía entrar a por él. ¿Tiene importancia esto? Mucha.
¿No vivimos en ese tiempo? Relativamente. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a cosas sagradas, a cosas santas? Hemos dicho por nuestra boca y a veces decimos unas oraciones, unas cosas que no nos las creemos ni nosotros mismos. Perdón. Y yo digo, ¿cómo ha llegado este hombre o esta mujer con esa revelación o esas oraciones? Y que yo ni me atrevo a decirlas. Eso, bueno, es corregible también. Cada uno viene de una escuela, pero ahí hay pastores, hay hermanos, hay ancianos, y tienen que corregir ciertas cosas, ¿vale? Bueno, no nos vamos a salir del tema. Pero bueno, creo que no hemos terminado, sí, no. Estábamos en el 6-7, ¿no? Y el furor del Señor se encendió contra Uza y lo hirió. Allí Dios lo hirió. Dice, por aquella, fíjate, es una temeridad. Y nosotros, venga, decimos, hacemos, metemos a Dios en cualquier cosa. Eso es pura religión. Gracias a Dios y Dios y Dios, y a veces, bien, Dios está en todo, pero cuidado. Es una temeridad muchas veces, como actuamos. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pero Señor, si va a sujetar el arca, esto que era tan precioso, valioso, de oro, ¿cómo vamos a dejarlo caer? ¿Cómo vamos a dejarlo caer? Mira, dice, en el Antiguo Testamento decía que si vieras a Dios morirías o algo así, ¿no? Ese es el... Ahora no. Ni le podían ver, y si hablamos espiritualmente, moriría. Dios no es cualquier cosa, ni cualquier persona, no es una cosa, no es cualquier ser, vamos a decir. Dios es el creador de todo, el que siempre existió. Mira, los judíos no se atrevían ni a decir la palabra Dios. ¿Habéis leído esto? No se atrevían. ¿Sabes cómo lo decían? El Eterno. La pronunciación de Dios era algo para ellos, había un temor. Y nosotros metemos a Dios ahí en cualquier manera a veces. Hay que aprender, yo también lo sé. Pero no hay que volvernos muy religiosos, ni mucho ni poco, no hay que volverse religiosos, vamos a decirlo bien. Para no dejar ahí un huequillo. Y dice, bueno, pues el hermano ha dicho que podemos ser un poco religiosos. No, mejor no. Entonces dice que cayó fulminado, cayó muerto por su temeridad. Entonces, para entender esto hay que leerlo bien y tener fe para tener entendimiento. Y si no lo entendemos, pedimos a alguien que nos lo explique por qué pasó esto. ¿Por qué el arca de la alianza? Ese arca que han hecho hasta películas, ¿no? En busca del arca perdida. Yo cuando oí esto, es una película, ¿no? ¿La habéis visto? Creí que era un arca, cuando luego, después de verla, entendí que lo que buscaba era el arca de la alianza. Digo, yo lo que primero me imaginaba, que iban a hacer una película buscando el arca de la alianza. Pues dentro del arca, bueno, este arca era de oro, con el propiciatorio, que es a donde, ¿no? Ese es un lugar a donde la presencia de Dios se manifestaba y Dios no es cualquiera, puedes caer muerto. Y a veces morimos espiritualmente por estas temeridades y muere algo en nuestra vida. Por eso necesitamos renuevo. Cuando nos renovamos
es porque hay algo, es que hemos hecho temeridad o algo y se ha muerto algo en nuestra vida, necesitamos ese renuevo. ¿Ves? Dentro del arca, hermanos, ¿qué había? Las tablas, la vara de Aarón reverdecida y el maná, una porción del maná. Y todo allí fresquito, la vara reverdecida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es eterna y nos mantiene eternamente. ¿Y a quién comentó esto? Creo que tú, José. Ya es que permanece, la permanencia tiene que ver con la eternidad. Eternamente, nos ha salvado eternamente. Cuando escriben en griego la salvación, a veces nos parece que es cuando ya estemos y hayamos pasado a la glorificación final, a la salvación final. Pero si estudias esa palabra en el idioma, está diciendo que es una salvación que nos va salvando de muchas cosas, hasta llegar a la salvación final. O sea, esto es inagotable, es esta fuente, ¿no? que descubres y descubres cosas y para el cristiano es esto una maravilla, una maravilla. Para el que no, tiene que contener y contener y contener tantas verdades, cuando solo hay que hacer así, en tu misma silla y caer de rodillas. Hay algunos hermanos que para mí hay ciertas cosas en la iglesia evangélica que hay que tener precaución, de que un hombre sople y caiga a la gente. Perdonadme, no sé si me he quedado un poco antiguo y eso es lo más moderno que hay, pero eso no puede ser. Yo vi a un hombre que lo hacía, lo practicaban, pero uno se dio cuenta y dijo, mira, es mejor caer de rodillas que caer de espaldas. Digo, hombre, te ha costado entenderlo. ¿Ves? Pues, pero caer de rodillas es caer de arrepentimiento. Pudiéramos preguntar, dice, hermano, ¿cuánto hace que no te arrodillas delante del Señor? Espérate, a mi mala memoria tengo. Pues es algo que debemos tener esa práctica, arrodillarnos. Y no es una fórmula, es algo que el mismo Espíritu te lleva a hacer. ¿Cómo qué? Como levantar las manos. O sea, no es una religión. Los de las manos levantadas, ¿no? No, las levantamos porque el Espíritu nos lleva a eso. ¿Sí? Bueno, tenemos que ir a nuestro tiempo, al tiempo en el que vivimos, al nuevo pacto, que es por la sangre de Cristo. Dios hizo un pacto con Abraham y no funcionó. Funcionó, bueno, no funcionó, no pudo ser del todo. Entonces Dios lo que hizo fue un pacto y lo hizo con él, con mi sangre, yo. No hizo con el hombre, dice yo, por la sangre de Cristo. Por su sangre somos salvos. ¿Sí? Vamos a leer esto en la carta dirigida a los hebreos. La carta de Juan es una de las cartas que se conocen como las cartas universales, ¿vale? Porque no van dirigidas específicamente a una iglesia específica, aunque se leían en más de una iglesia, pero no era universal como, no sé, como estas que encontramos de Juan. Carta a los Corintios, ¿a quién se supone que está dirigida? A la iglesia de Corintio. Carta a los romanos, ¿a quién se supone que está dirigida? A la iglesia de Roma, no a la iglesia, a los que estaban reunidos en Roma. Pero la carta de Juan es una carta universal que se llama,
no se sabe exactamente a quién va dirigida. Y el de las otras le sabemos porque nos indica a dónde iba. En esta no sabemos. Se supone que podría ir a los lugares donde Juan estaba trabajando pues a menudo, donde él estaba en su último tiempo, ¿vale? Podía ser ahí, pero no hay evidencia. Entonces, hay diferencias de epístolas a carta. La epístola tiene que ver, es una palabra griega, creo, perdón, por ahí los griegos, que digo alguna tontería, pero es una palabra compuesta. Tiene que ver con una carta que ya es para más pública, donde se leía para toda la iglesia. ¿Para qué? Para que se obedeciera lo que se estaba leyendo y había quedado escrito por el apóstol. Sin embargo, hay otras cartas que son cartas personales, dirigidas a alguien personalmente. Las cartas estas son epístolas, por este mismo razón. Se leían en público. Ha venido una carta del apóstol Pablo. La iglesia había que reunirse. Se leía lo que Pablo lo dice y a obedecer. Esta es la diferencia, ¿no?, de las epístolas. Bueno, perdonad. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Si Dios nos enseña algo, debemos de enseñarlo, pero con toda la humildad, no con arrogancia, ¿no? No queremos estar aquí, Dios me ha hablado y parece que vengo aquí con una novedad y parece que he descubierto América. Temeridad. ¿Te la ha dado? Exponla, dásela al pueblo. Porque Dios nos ha llamado al pueblo. ¿Vale? Vamos a leer porque si no, no paro. Versículo 19. Vamos a ver de la autorización. Dice así que, hermanos, teniendo libertad, autorización, para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué autorización? ¿Cómo hemos obtenido esta autorización? ¿Qué pone? Por la sangre de Jesucristo. Tenemos autorización. El que no ha recibido y ha sido limpiado por la sangre de Cristo no tiene autorización para las cosas sagradas. No la toques, ten cuidado. No te aventures. No queramos decir, como estoy entre cristianos, voy a hablar como un cristiano. Oh, hombre, hermano. Pues no te conozco, yo no sé si eres hermano, ni me conoces, no sabes si soy hermano. No es así, temeridad. Pero es por la sangre de Cristo. La autorización, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote o sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plenitud de certeza de fe, purificados los corazones, de mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos, dice, con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, dice, porque fiel es el que prometió, y lo promete y tenemos autorización por su sangre. Y considerémonos los unos a los otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿Vale? Esto es el nuevo pacto. Ahora, atendamos a la palabra. Es una epístola que la estamos leyendo en público. Para que diga, oh, Pablo se acordó de nosotros. No es una felicitación de Navidad. ¿Verdad que parece que no, Pablo nos ha felicitado por nuestro cumpleaños? No. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, vamos a obedecer la carta, la epístola en la que estamos leyendo. Entonces,
si nuestro corazón se compunge, bueno es. Si quieres caerte para atrás, no lo hagas. Cae para adelante. De rodillas. No vamos a dejarnos para adelante sin protección, porque no podemos matarnos. Yo, no sé, yo por mi parte creo que hablar más, por mi parte, he terminado. A veces damos estudios de 3 horas, yo no puedo con eso, no me llega. Pero oía un hombre que decía, la primera hora es lo que Dios te da. La segunda hora es lo que dice otro. Y la tercera, no sabía ni lo que dice. No va por ahí, pero... la segunda hora es lo que yo creo, eso es. Primero lo que Dios me ha dado. La segunda hora lo que yo creo. Y la tercera hora, bueno, aparte de no sé lo que le ha dado a otro. O sea que 2 horas sobran. Que no es una doctrina, que puedes estar 3 horas con una unción, como Pablo, que se pegó una noche entera y había uno que estaba en la ventana y cayó, murió. Y ahora yo creo que no tenemos ese poder de Dios como tuvo Pablo, se puso encima y el Señor le resucitó. Pero si fuera así, bienvenido ese hombre. Pues gracias a Dios por todo. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve